Thomas Hobbes, 1588-1679. Thomas Hobbes suele ser considerado como el primero de una larga e ilustre serie de filósofos empiristas británicos. Nació en Westport y estudió en la Universidad de Oxford, donde adquirió una sólida educación clásica. En sus viajes, trabó conocimiento con algunas de las personalidades intelectuales de mayor relieve de su tiempo, Galileo, Mersenne, Gassendi, etc., cuya influencia iba a ser decisiva en la formación de su propio pensamiento. Profundamente preocupado por los problemas políticos y sociales, ensayó su solución desde una perspectiva mecanicista que hizo congruente con las leyes y principios de la nueva ciencia física. Por ello, se le ha saludado a veces como el primer psicólogo social de la edad moderna. Su obra más importante, el libro donde presenta su teoría del Estado, es Leviatán, 1651. De esta obra fundamental se ha extraído el texto que se reproduce a continuación. Consta de 2 fragmentos. El primero forma parte de la introducción y pone de manifiesto la fundamentación psicológica y mecánica de la concepción hobbesiana del Estado, entendido como un hombre artificial, para decirlo con las palabras de su autor. En consecuencia, la primera parte del libro va a constar precisamente en un estudio sobre la naturaleza humana, en el que se contiene la doctrina psicológica de Hobbes. El segundo fragmento pertenece a esta primera parte y nos ofrece una explicación en términos psicofisiológicos del conocimiento sensorial. El texto ilustra con claridad los rasgos empirista, mecanicista y materialista del pensamiento hobbesiano. Pasamos a leer dichos párrafos del Leviatán, donde vamos a hablar de mecánica del hombre artificial y del hombre natural, 1651. Primer fragmento. La naturaleza, el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo, está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas, artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas, como lo hace el reloj, tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte? ¿Y los nervios? ¿Qué son sino diversas fibras? ¿Y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional que es la más excelsa de la naturaleza, el hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado, civitas en latín, que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y del poder ejecutivo, nesos artificiales. La recompensa y el castigo, mediante los cuales cada neso y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es incluido a ejecutar su deber, son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. La riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia, la salus populi, la salvación del pueblo,
son sus negocios. Los consejeros que informan sobre cuántas cosas precisa conocer son la memoria, la equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales. La concordia es la salud, la sedición, la enfermedad, la guerra civil, la muerte. Por último, los convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, se combinan y unen entre sí, asemejándose a aquel fiat o hagamos al hombre pronunciado por Dios en la creación. Hasta aquí el primer párrafo, pasamos al segundo. Por lo que respecta a los pensamientos del hombre, quiero considerarlos en primer término singularmente y luego en su conjunto, es decir, en su dependencia mutua. Singularmente, cada uno de los pensamientos es una representación o apariencia de cierta cualidad o de otro accidente de un cuerpo exterior a nosotros, lo que comúnmente llamamos objeto. Dicho objeto actúa sobre los ojos, oídos y otras partes del cuerpo, y por su diversidad de actuación produce diversidad de apariencias. El origen de todo ello es lo que llamamos sensación. En efecto, no existe ninguna concepción en el intelecto humano que antes no haya sido recibida totalmente o en parte por los órganos de los sentidos. Todo lo demás deriva de este elemento primordial. Para el objeto que ahora nos proponemos, no es muy necesario conocer la causa natural de las sensaciones, ya que ya en otra parte he escrito largamente acerca del particular. No obstante, para llenar en su totalidad las exigencias del método que ahora me ocupa, quiero examinar brevemente, en este lugar, dicha materia. La causa de la sensación es el cuerpo externo u objeto que actúa sobre el órgano propio de cada sensación, ya sea de modo inmediato, como el gusto o el tacto, o inmediatamente, como en la vista, el oído y el olfato. Dicha acción, por medio de los nervios y otras fibras y membranas del cuerpo, se adentra por este hasta el cerebro y el corazón, y causa allí una resistencia, reacción o esfuerzo del corazón para libertarse. Esfuerzo que, dirigido hacia el exterior, parece ser algo externo. Esta apariencia o fantasía es lo que los hombres llaman sensación y consiste, para el ojo, en una luz o color figurado, para el oído, en un sonido, para la pituitaria, en un olor, para la lengua o el paladar, en un sabor, para el resto del cuerpo, en calor, frío, dureza, suavidad y otras diversas cualidades que, por medio de la sensación, discernimos. Todas estas cualidades se denominan sensibles y no son el objeto de las causas, sino distintos movimientos de la materia mediante los cuales actúa ésta diversamente sobre nuestros órganos. Cuando somos influidos por ese efecto, no hay tampoco otra cosa sino movimiento, porque el movimiento no produce otra cosa que movimiento. Ahora bien, su apariencia con respecto a nosotros constituye la fantasía, tanto en estado de vigilia como de sueño. Y así, cuando oprimimos el oído se produce un rumor, así también los cuerpos que vemos u oímos producen el mismo efecto con su acción tenaz, aunque imperceptible. En efecto, si tales colores o sonidos estuvieran en los cuerpos u objetos que los causan, no podrían ser separados de ellos como lo son por los espejos y en los ecos mediante la reflexión, de donde resulta evidente que la cosa vista se encuentra en una parte
y la apariencia en otra. Y aunque a cierta distancia lo real, el objeto visto, parece revestido por la fantasía que en nosotros produce, lo cierto es que una cosa es el objeto y otra la imagen o fantasía. Así que las sensaciones, en todos los casos, no son otra cosa que fantasía original, causada, como ya he dicho, por la presión, es decir, por los movimientos de las cosas externas sobre nuestros ojos, oídos y otros órganos. Jos Leviatán.